Hermanos, como ustedes ya saben, dimos comienzo hace 3 semanas a una serie llamada Un llamado a la perseverancia. Este es el mensaje número 3 y la porción bíblica que estaremos estudiando se encuentra en Hebreos capítulo número 3, textos número 7 hasta el final del capítulo. Entonces, por eso quiero llamar la atención a ese pasaje. Ya lo hemos leído. Esta serie se está predicando en partes y hoy es la parte número 3 y el título de este mensaje es la segunda parte del mensaje de la semana pasada, que es No endurezcamos nuestro corazón, y es una exhortación que el Espíritu del Señor nos da. El apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo número 3, el texto número 16, que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, y luego nos dice para qué es útil. Y se mencionan 4 cosas. La primera es que en primer lugar nos es útil para enseñarnos. En segundo lugar, para corregirnos. En tercer lugar, para redarguirnos en segundo lugar. En tercer lugar, para corregir, es decir, corregirnos. Con el propósito, dice, para instruir en justicia. Y son básicamente 3 niveles o 3 pasos los que se dan para trabajar y obrar en el pueblo de Dios. En primer lugar, dice el texto, como lo podemos ver, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Dios nos enseña, nos manda, nos dice, hagan esto, no lo hagan, hagan de esta manera, búsquenme de esta manera, apártense de esto, llénense de esto otro, y bueno, hay instrucciones de enseñanza. Pero cuando nosotros no respondemos a las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces viene el segundo proceso, que es el de redarguirnos. Y la Escritura nos redarguye, y vienen nuevamente las exhortaciones. Ya hemos sido instruidos en ciertas cosas, pero como no las estamos obedeciendo, entonces la Escritura nos manda una vez más que las hagamos. Y así es Dios, su carácter así es. Nos instruye y luego nos vuelve a hablar otra vez cuando no obedecemos. Pero después que el Señor ve que no obedecemos, viene la corrección. Y la corrección muchas veces viene en la disciplina de Dios para sus hijos. El apóstol Pablo dice que al tomar la cena del Señor, hay que tomarla discerniendo lo que estamos tomando, porque por no hacerlo, algunos están débiles, otros están enfermos y otros han muerto. Y esa es la disciplina y la corrección del Señor. El Señor nos corrige, nos permite experimentar los efectos del pecado. El Señor viene a nosotros y no solamente que nos corrige nuestro pecado, sino que también el Señor nos permite pasar por situaciones para que podamos entender qué es lo que se nos ha mandado hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo es ver en esta mañana la exhortación del Espíritu Santo. La exhortación que nos da el Espíritu Santo a no endurecer nuestro corazón. Y vamos a ver nuestro pasaje. Comenzando en el texto número 7 y también el texto número 15, se repite lo mismo. Mira lo que dice el texto 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, texto 8 ahora, no endurezcáis vuestros corazones. Y el texto número 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego nos dice cómo, nos da un ejemplo, como en el día de la provocación, y esta es una cita directa de Números capítulo 14. Entonces, esta es la exhortación para nosotros, a no endurecer nuestro corazón. ¿Cuál es el contexto en el que se está hablando este pasaje y se está exhortando? En primer lugar, vamos a observar 2 contextos. El primero es el que el autor del libro de Hebreos utiliza para la exhortación, que es el Salmo número 95 de los textos número 7 al final del texto.
Y el segundo es el contexto histórico al cual se está refiriendo. Dos cosas para entender en primer lugar. Así es que vamos primeramente, hermanos, al Salmo número 95. En este Salmo número 95, el salmista, comenzando en el texto 7, dice lo siguiente: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Meriba es la cita de lo que pasa en el libro de Números capítulo 14 y ahorita lo vamos a observar. Dice, no endurezcan el corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando el salmista? El salmista está citando el libro de Números. No vamos a leer el libro de Números por cuestión del tiempo, pero si ustedes leen en el libro de Números capítulo 14, llegan a un punto el pueblo de Israel después de 40 años de haber sido rescatados de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto y haber sido liberados por la poderosa mano de Dios, habiendo cruzado el mar cuando Dios lo abrió y el pueblo pasa y sus enemigos vienen detrás de ellos y sus enemigos mueren porque el mar se cierra y ellos ven ese tremendo milagro, tremenda protección de Dios. Y ven cómo Dios derrota y elimina a sus enemigos y cómo los libra, y ellos se impresionan. Pero por la dureza de su corazón, después de haber visto semejante milagro, por 40 años renegaron contra el Señor. El Señor les dio una sombra que los acompañaba a millones de personas, de día, para que el sol no los fatigara. Y les dio de noche una columna de fuego que les daba calor para que lo frío del desierto no se congelaran y murieran de hipotermia. Entonces el Señor los protegió por esos 40 años. Les dio alimento todos los días durante 40 años para que ellos supieran que Dios era su protector, Él era su proveedor. Y después de 40 años de ver milagros, aún así eran duros de corazón. ¿Por qué? Porque llegan al capítulo 14, llegan a la orilla de la tierra prometida para prepararse y entrar. Entonces Moisés comisiona a un grupo de espías, toma a un grupo de espías y los manda, entran a la tierra prometida, empiezan a explorarla, ven lo que hay en la tierra prometida y cuando regresan y dan el reporte dicen, la tierra es una tierra tremenda. Las uvas son grandísimas, es tierra que fluye leche y miel. Todo es bueno, todo es abundante, pero hay gigantes. Y nosotros somos como unas pequeñas gostas considerados contra ellos. Pero no tengamos temor, podemos conquistar esa tierra. Y dice la Escritura, si van conmigo al libro de Números, después de que escucha el pueblo el reporte de estos hombres valientes, especialmente 2 nada más de ellos, porque los demás se echaron para atrás, también tuvieron temor, en el libro de Números. Y encontramos que el pueblo, en lugar de animarse y decir, bueno, Dios ya nos ha traído y nos ha liberado de nuestros enemigos, nos libró del ejército de Faraón y de la misma manera nos va a librar de esos gigantes. En lugar de tener esa actitud, dice la Escritura que provocaron a Dios no creyéndole, endureciendo su corazón, dudando contra Dios. Y leemos, por ejemplo, en el texto número 4, dice el texto número 4 del capítulo 14, y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jofé, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Hermanos, qué discurso tan tremendo, ¿verdad? 2 hombres de todos los espías, 2 de ellos únicamente, el menos del 2%, respondieron favorablemente, tuvieron valor, pusieron su confianza en Jehová. ¿Y qué es lo que dice el pueblo después de esto? Sí, a una voz gritaron todos. No dice eso la Escritura. Dice la Escritura en el texto número 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Se da cuenta? Cuidado con predicar el Evangelio, Cuidado con creer en el Señor Jesucristo. Cuidado con darle la gloria a Dios, porque los que no son del Señor siempre van a responder en contra de aquellos que están poniendo su confianza en el Señor. Y dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre la gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con una columna de nube, y de noche una columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído la fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Entonces Moisés intercede por el pueblo, y no es que Dios tenía que ser convencido, sino que Dios estaba a punto de derramar su ira y su castigo sobre ese pueblo. Nos dice la Escritura que esa generación que salió de Egipto, por causa de la dureza de su corazón, nunca entró a la tierra prometida. Cayeron muertos ahí. Ahora, hermanos, ubiquémonos un poquito. Entonces, tenemos la cita de este pasaje de Números 14, que está citada en el Salmo 95, que cita el escritor de Hebreos, exhortando a la congregación de los hebreos y exhortándonos a nosotros en esta mañana, y la exhortación para ellos y para nosotros en el día de hoy, primero para el pueblo de Israel, luego para los hebreos y ahora para nosotros, es exactamente la misma. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el contexto en el que está escribiendo el autor de Hebreos. Ahora, si volvemos al capítulo 3 del libro de Hebreos, vamos a ver cuál es el contexto en el que les escribe a estas personas, comenzando desde el texto número 1 al texto número 6, que estudiamos la semana pasada. Y básicamente lo que el autor de Hebreos está diciendo es que Jesucristo es superior a Moisés. Si los que escucharon a Moisés, los que fueron guiados por Moisés durante los 40 años y no oyeron la voz de Moisés de parte de Dios, y por la dureza de su corazón cayeron muertos, ¿cuánto más aquellos que hemos escuchado la voz divina, el llamamiento de Dios, de acuerdo al texto número 1 de Hebreos 3? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Si ellos recibieron juicio, hermanos, y cayeron muertos en el desierto, y escucharon a Moisés, que es inferior que el Señor Jesucristo, por cuanto el Señor Jesucristo es superior que Moisés, ¿cuánto más juicio no habremos de recibir nosotros en el día de hoy? Por tener tanta revelación, tan grande revelación. Entonces, esa es la exhortación. Ahora, noten el texto número 2. En primer lugar hay una comparación y dice, uno es y el otro fue. Texto número 2 dice, el cual, hablando de Jesucristo, el cual, note el tiempo presente, es fiel al que le constituyó, a Dios.
Y luego dice, como lo fue, como también lo fue Moisés. Entonces, Jesús es, Moisés fue en toda la casa de Dios, es decir, en la guianza, en el guiar al pueblo de Israel durante los 40 años. Texto 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es, tiempo presente, estimado, digno y luego dice, por cuanto tiene, tiempo presente, mayor honra el que la casa, tiene mayor honra el que la casa que el que la hizo. Texto 4, porque todas las cosas es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Texto 5, Moisés a la verdad, ¿qué dice? Fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Primera pregunta, texto número 5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, ¿para qué, hermanos? Para dar testimonio ¿de qué? De lo que se iba a decir. ¿Hacia dónde apuntan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés? ¿Hacia quién apuntan, hermanos? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Lo que se iba a decir acerca de Cristo, lo que ahora está diciendo el autor de Hebreos. Moisés es inferior, Jesucristo es superior. Él es supremo, tiene supremacía sobre todos, es decir, todos los personajes del Antiguo Testamento y sobre todas las cosas, es decir, todos los símbolos del Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Hebreos tiene el propósito de hablarnos de que Cristo es supremo, tiene supremacía sobre todos y sobre todo. Y ahora viene la exhortación. Y en esta exhortación, vamos a ver ahora el texto número 6, dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Moisés pastoreó, hermanos, el pueblo de Israel. Cristo nos pastorea a nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, de acuerdo al contexto en el capítulo 2, texto 14 en adelante, al 18. Pero dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí, ahí viene el sí condicional, y vamos a ver 3 condiciones de estas en este pasaje, en este capítulo número 3. Si Cristo es tu mediador entre Dios y los hombres, si retienes firme hasta el fin 2 cosas. En primer lugar, la confianza, y en segundo lugar, la gloria en la esperanza de Cristo, ¿verdad? Dice el texto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro mediador, es nuestro Salvador, es el que murió nuestra muerte y vivió nuestra vida. Si nosotros retenemos con firmeza 2 cosas, nuestra confianza en Cristo y nuestra gloria en Él. ¿Qué significa esto? En primer lugar, una persona que verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo tiene la confianza de que la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para proveerle salvación. Cree que el Señor Jesucristo es su Salvador y que no existe ningún otro, que Él es el único, Él es el suficiente redentor de la humanidad, de todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, esa es nuestra confianza. Sabemos que la ira de Dios ya fue descargada en la persona de Cristo, por lo tanto, ya no es descargada en nosotros. Porque Cristo recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Cristo recibió el pago de nuestro pecado y nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo. Y esa es nuestra confianza. Por eso, hermanos, cuando escuchamos el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué pensamos, hermanos? Para nosotros es glorioso el nombre de Cristo. Nosotros no utilizamos el nombre de Jesús en vano. No lo utilicemos el nombre de Jesús para mencionar cualquier tontería. Porque para nosotros el nombre de Jesús es símbolo de confianza y de esperanza y de gloria. Y luego dice el escritor de Hebreos, dice aquí más adelante, y gloriarnos en la esperanza. ¿Qué significa esa segunda palabra? En la Escritura, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla de este tema.
Filipenses capítulo 3, comenzando en el texto número 7, ustedes pueden ver que el apóstol dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo dice: yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, fariseo. Dice, y siempre aventajé a mis contemporáneos. Pablo dice, si hay alguien que busca gloriarse en créditos religiosos, yo más. Yo sí tengo mucho más. Yo tengo todo lo que se necesita para que una persona se asegure de que si la salvación es por obras, yo ya me gané la salvación. Pero dice Pablo, pero eso que yo tenía por ganancia, ahora es basura. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, texto 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es decir, mi propia gloria, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, mi confianza y mi gloria no está en lo que yo he hecho o en lo que puedo hacer, sino que está en la persona de Cristo Jesús, en lo que Él ya hizo y en la gloria de su sacrificio. Y esto es lo que está hablando el autor de Hebreos. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros nos encontramos. Tenemos dos contextos, un contexto del Salmo 95, texto 7 al final, y un contexto en el libro de Números, capítulo 14, el cual cita así. El autor de Hebreos cita el Salmo 95 y el libro 95 cita el libro de Números. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? La misma que fue para los hebreos. No endurezcamos el corazón. Versos número 8 y versos número 15, y luego voy a hablar de cómo vamos a estudiar este pasaje. Texto 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y texto 15. Entre tanto, ¿qué se dice? En primer lugar, note que dice, si escuchas la voz de Dios. Y en segundo lugar dice, se dice, Dios también sigue hablando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego nos da el ejemplo de qué significa endurecer el corazón. Y es un ejemplo del Antiguo Testamento. Como en la provocación. En esta mañana, hermanos, yo quiero dar una respuesta doble a la pregunta siguiente. Y es esta. ¿Cómo hacemos para no endurecer nuestro corazón? O si usted quiere refrasear la pregunta y decir, ¿qué debo hacer para no endurecer mi corazón? Y la respuesta es doble. La primera, textos número 7 en adelante hasta el texto número 11. Textos número 7 al 11, y es la siguiente. Para no endurecer nuestro corazón, debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos del ejemplo de la historia. Voy a repetirlo. Para no endurecer nuestro corazón, debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos sobre los ejemplos de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia es un relato, no de historia, pero sí contiene historia, en la cual nosotros podemos aprender mucho. Hay un dicho, un refrán que dice que aquellos que no aprenden de la historia están destinados a repetirla. Y eso es cierto, hermanos. La exhortación aquí para nosotros es que aprendamos
de lo que les ocurrió al pueblo de Israel durante esos 40 años. Y citando el libro de Números, capítulo 14, que no seamos rebeldes contra Dios, que no seamos duros de corazón, que aprendamos de ese ejemplo. Déjenme dar una referencia para entender un poco mejor esto. Si ustedes van conmigo al libro de Romanos, capítulo número 15, texto número 4, el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. Es un principio que se está viendo aquí. Texto número 4 dice, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes. Primera pregunta, ¿qué se escribió antes, hermanos? El Antiguo Testamento. Se escribió la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos y los libros de los profetas. Como ustedes van a aprender en la escuela dominical, en las próximas semanas estudiando el Antiguo Testamento, vamos a estudiar 3 módulos. El primer módulo va a ser el módulo número 1, los primeros 5 libros. El módulo número 2, los profetas, es decir, los libros históricos, y módulo número 3, los profetas. Entonces, Pablo está diciendo aquí en el texto número 4, porque las cosas que se escribieron antes, nos dice para qué se escribieron. Número 1, para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, que lo que ya les pasó al pueblo de Israel, a un pueblo rebelde y contumaz, eso sirve para mi ejemplo, para que yo no haga lo mismo, para que no camine en aquella dirección. El leer la Escritura me debe de provocar cierto temor, precaución, instrucción, para apartarme del mal. Y luego nos dice el texto, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué me enseña a mí Números 14 y Salmo 95, textos 7 al 11? Y ahora Hebreos capítulo número 3, texto número 7 al final. ¿Qué es lo que a mí me enseña, hermanos? Que a través de la enseñanza de la Escritura, a través de la paciencia que debo de aprender y de la consolación de la Escritura, yo tenga una esperanza firme, que me mantenga firme en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Texto 7, volvemos al capítulo 3 de Hebreos. Entonces nuestro primer punto es que escuchemos la voz del Espíritu Santo cuando nos habla de lo que ya ocurrió en la historia. Y dice lo siguiente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego hay una palabra, ahí mismo en el texto 8, dice, ¿cómo? Esto nos sirve de ejemplo. ¿Cómo en la provocación, en el día de la tentación en el desierto? Específicamente en Números 14. Dice que el pueblo de Israel provocó a Dios y lo tentaron en el desierto. 2 cosas que tenemos que entender. El pueblo de Israel, hermanos, ya había experimentado la mano poderosa de Dios haciendo milagros por 40 años. Y cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida y conquistarla, dijeron, no, todo lo demás estuvo bien, pero esto no se puede hacer. Y no es que ellos pensaran en hacerlo por ellos mismos, porque se enfocaron en ellos y no se enfocaron en el poder y la gloria de Dios. Entonces, eso significa, mis amados hermanos, provocar a Dios. Hermanos, cuando nosotros escuchamos que el infierno es un lugar donde el gusano nunca para de comer y el fuego nunca para de quemar, y es un lugar de oscuridad y de tormento, y aún así queremos vivir vidas de continuo pecar, nosotros estamos provocando a Dios, hermanos. Provocamos a Dios y lo estamos tentando. Eso fue lo que hizo el pueblo en el desierto, texto 8. Dice, luego habla el Espíritu Santo, donde me tentaron vuestros padres, y luego dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos, cuando nosotros vemos la mano de Dios, la misericordia de Dios,
obrando entre nosotros, y luego viene un tiempo de dificultad y en lugar de confiar en Dios vivimos como un incrédulo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos provocando a Dios. Y puede llegar un punto, hermanos, en que en esa provocación el Señor tenga que obrar de una manera tremenda para con nosotros. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel? Texto 10. A causa de lo cual, esta frase, de lo cual, es decir, del endurecer el corazón, de provocar al Señor, de tentarlo, de probarlo, después de haber visto sus obras, dice el Señor, a causa de lo cual, ¿qué pasó contra ellos, hermanos? Se disgustó el Señor contra esa generación. Ninguno de ellos entraron, hermanos. Y dije, esta es la opinión divina acerca del pueblo de Israel. Y dice lo siguiente, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay varias cosas a entender. Número 1, en primer lugar, ¿cómo se describe el pueblo? Dice el texto número 10. Siempre, note esta palabra, siempre andan vagando en su corazón. Es decir que nunca aprenden. Ellos vieron que al salir de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, al abrirse y cruzar en seco, y luego después cuando están guardados en seguridad del otro lado, voltean hacia atrás y ven a los ejércitos de Faraón y el mar se cierra. Y ver que la mano de Dios estuvo con ellos. Y después voltean al desierto y dicen, ¿y quién nos va a dar de comer? ¿Y quién nos va a dar agua? ¿Y a dónde vamos? Acaban de ver el milagro, hermanos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy en esta mañana. Ver lo que Dios hizo con ese pueblo. Cómo ellos dudaron. Y al verlo nosotros decir, sí, estamos convencidos. Y el día de mañana viene una situación y no confiamos en el Señor. Y andamos otra vez divagando. Y aprendiendo de los métodos y los rudimentos del mundo en lugar de la palabra de Dios. Esto es exactamente lo que nos está diciendo. Y luego dice, siempre andan vagando. Y número 2, ahí mismo en el texto 10. Y no han conocido mis caminos. En primer lugar, permanecen en la dureza de su corazón. Y en segundo lugar, ¿por qué permanecen? Porque no han conocido los caminos de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios con una persona que es expuesta a las obras de Dios? ¿Qué hace Dios con una persona como nosotros que es expuesta a la verdad del Evangelio y aún así sigue duro de corazón, viviendo como cualquiera que no conoce el Evangelio? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es lo que el mundo dice hoy? Oh, Dios es amor. Sí, Dios es amor, hermanos. Sí lo es. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. Pero también Dios es fuego que consume. Y nos dice el texto aquí, texto 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ya conocemos lo que la historia dice, y la historia nos dice que todos murieron en el desierto con la excepción de 2. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Todos conocemos quién es Josué, ¿verdad, hermanos? Decimos, Josué es el sucesor de Moisés, quien llevó al pueblo de Israel y conquistaron la tierra prometida. Pero ¿saben que Caleb es un personaje muy importante? Caleb es un personaje tan importante en la Escritura que dice la Escritura que Dios se santificó en Caleb. Dios honró a Caleb. Porque Caleb al salir de Egipto, tenía aproximadamente 40 años, cuando van a ser espías. Y cuando entran 40 años después, ¿sabe qué dice Caleb? Mis fuerzas están todavía como de 40. Y le dice a Josué, dame
la peor parte para conquistar. Dame donde están los más grandes, los más fuertes, las ciudades más grandes y amuralladas. Yo los quiero conquistar. Y Caleb se levantó con sus hijos y el pueblo y fueron y conquistaron todo lo que es la región de Hebrón. Caleb es un personaje sumamente importante en la Escritura. Caleb y Josué honraron a Dios, no endurecieron su corazón. ¿Por qué? Porque no pusieron sus ojos en los gigantes, pusieron sus ojos en Dios, quien es poderoso para destruir cualquier gigante. Y eso es lo que nos dice la Escritura en esta mañana a nosotros, hermanos. Pongamos nuestros ojos, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice en esta mañana. Ve la historia, escucha la historia. No te dejes engañar por el mundo que dice en el día de hoy, o la iglesia contemporánea que dice, no, Dios es amor y ciertamente te va a pasar por alto todos tus pecados y te va a esperar en las puertas del cielo con manos abiertas, porque eres un ser tan maravilloso y tan especial que el cielo no sería cielo sin tu presencia. Eso no es cierto, hermanos. Hermanos, Dios no nos necesita. Dios siempre fue perfecto y completo desde antes de la creación. Él no nos ocupa, hermanos. Tú y yo no somos nada. Somos peor que gusano. ¿Sabe que un gusano tiene más valor que nosotros? Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? Yo sé que la comunidad de los, ¿cómo se dicen? Los de la autoestima se molestan y se ofenden con esto, ¿verdad? Y digo la comunidad porque entre los cristianos hay muchos que están muy metidos en la cuestión de la autoestima. Y esto les ofende. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En primer lugar, aprende de la historia. Lee la historia, aprende de lo que pasó ahí. Algunos de nosotros ya hemos llegado a decir, ay, si tan solo yo hubiera estado a la orilla ahí del mar y lo hubiera visto abrirse y hubiera yo pasado por la mitad y hubiera tocado las paredes de agua que no se venían sobre mí y hubiera volteado hacia atrás y hubiera visto al ejército de Faraón y hubiera cruzado y hubiera visto que el mar se cierra y ver que Dios destruye a mis enemigos, yo creo que yo sí creería. No, no creerías tampoco. Serías duro de corazón todavía. Por eso hay que rogar al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos conceda el creer. Cuando leemos, Señor, dame fe para creer, porque yo mismo soy igual que los que estoy leyendo, soy duro de corazón, y si yo hubiera visto como ellos vieron con sus propios ojos, y hubiera comido el maná que comieron, y hubiera sido cubierto con la nube, y me hubiera calentado con la columna, sería igualmente duro y rebelde que ellos. Porque la Escritura dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad, hermanos? No hay uno solo bueno. Entonces, esa es la exhortación para nosotros. La primera respuesta es, aprendamos de la historia, hermanos. El Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura y dejó esta palabra escrita para que ustedes y yo leamos la historia. Hermanos, acuérdate de Caín, cómo por la envidia mató a su hermano. Acuérdate de Sansón, cómo por su inmoralidad terminó ciego. Acuérdate de Saúl, cómo por su desobediencia terminó en rebelión y sus enemigos fueron tras él y lo destruyeron, pero sobre todo Dios lo desechó. Acuérdate de los reyes que se pervirtieron. Acuérdate de Salomón, quien con toda su sabiduría y con todo su entendimiento, cómo se perdió y se fue detrás de la inmoralidad con las mujeres, se fue detrás del dinero y se fue detrás de la gloria de los hombres. Acuérdate de Judas, que vio todos los milagros del Señor Jesús y terminó entregándolo. Hermanos, acuérdate de todo lo que el Espíritu Santo dice, de lo que toda la historia que el Espíritu Santo nos trae, nos dice. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para no endurecer mi corazón? Es lo siguiente, el principio es el siguiente: observar la historia para que yo no repita lo que está en esa historia, pero considerando que yo soy igual de duro que los que están, que de aquellos quienes se hablan la historia, y que necesito que Dios obre en mi corazón para que no se endurezca. Segundo punto,
Nuestro primero fue ese, el de la historia. Observar la historia, la voz del Espíritu Santo en la historia. Y nuestro segundo punto es el texto número 12, el texto al final, y nos dice lo siguiente. Es vivir una vida de verdadera comunión con los hermanos. Ahora, a veces se puede preguntar, ¿vivir una vida de verdadera comunión con los hermanos me va a ayudar a que mi corazón no se endurezca? Sí. Mira lo que dice el texto número 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la exhortación. Ahora, ¿cómo hacemos, hermanos, para que entre nosotros no haya ninguno de corazón malo que termine apartándose de Dios? Dios ha creado un sistema, un mecanismo en la iglesia que se llama comunión, el cual nos protege del endurecimiento del corazón, y es el siguiente. Dice el texto 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 4 cosas a ver en este texto. Número 1. En primer lugar, el qué. ¿Qué debemos de hacer? Exhortarnos. No le caiga mal cuando le exhortan y no tenga miedo a exhortar, pero hágalo en amor. Exhortarnos significa llamarnos aparte para mostrarnos la inquietud o la preocupación que tengo por mi hermano, por la actitud o el comportamiento específico que yo veo en su vida que va en contra de la Escritura. ¿Entendió eso, verdad? Exhortar significa llamar a mi hermano aparte para expresarle mi preocupación que tengo por un comportamiento específico que yo veo en él que va en contra de la Escritura. Esa es la primera cosa, exhortar. Y eso responde al qué. Segunda cosa, ¿cuándo debo de hacer esto? Cada día. Antes, gracias Héctor, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo, hermanos? Cada día. Cada día. ¿Quiere decir que no hay un tiempo específico? No, pues yo hace como un año le hablé y le dije y no me hizo caso. No le hagas, hermano, dilo otra vez. Porque podemos repetir la misma cosa, hermanos. Podemos repetirlo. Entonces, tengo que exhortar y tengo que hacerlo ¿cuándo? No hay un tiempo específico, todos los días, hermanos. ¿Por qué? Porque corro el peligro día con día de caer en el endurecimiento del pecado. Ahora, nota lo siguiente. Dice cada día. Entre tanto que se dice hoy, ahora, la pregunta aquí viene, ¿por qué exhorto cada día? Y ahí está la respuesta. ¿Para qué ninguno de vosotros sea endurecido por quién, hermanos? ¿Qué hace el pecado, hermanos, en nuestras vidas? Nos engaña. Nos engaña. Déjele hablo un problema entre los matrimonios que no es una justificación para ningún hombre ni para ninguna mujer, pero ciertamente el pecado contribuye para que se endurezca. Hermanos, en el matrimonio debe de haber una nutrición del uno al otro. Hay un alimento entre el esposo y la esposa. Él alimenta a ella y ella lo alimenta a él, lo nutre emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Cuando una de esas 3 cosas está ausente, entonces él o ella, por dureza del corazón, puede buscar quien le supla esas necesidades, y es la puerta para el adulterio esa. Ahora, no estoy diciendo que es una justificación, en ninguna manera. Estoy hablando de lo que necesitamos de entender para que podamos vivir una vida de matrimonio que agrada a Dios. Pero, ¿cuántas veces él o ella se hunde en el trabajo hasta 20 horas por día
No, exageré, ¿verdad? Tiene 24 horas al día. Vamos a poner 16 horas. 16 horas. Y se preocupa tanto de su trabajo y no se preocupa de su esposa y de sus hijos. ¿Se da cuenta? Pero después, por la dureza del corazón, dice, es que yo quiero proveer para el futuro. Sí, está bien, hay que proveer para el futuro, pero no hay que engañarse por la dureza del corazón. O cuando el esposo o la esposa son infieles y caen en el adulterio, decir, no lo perdono y le voy a hacer lo mismo. Eso es la dureza del corazón. Estoy yendo a unos ejemplos que no van con este tema, pero estoy hablando de que el pecado es lo único que trae, hermanos, engaño. El pecado nos hace ver las cosas de una manera en la que no son. El pecado todo lo distorsiona, todo lo corrompe, todo lo destruye. Y necesitamos, hermanos, ser cuidados a que no nos engañemos, que no seamos engañados, por el pecado. ¿Y cómo lo hacemos esto? Tengo un montón de hermanos y de hermanas que me aman y que me cuidan y que me exhortan cada día para que yo no caiga en ese pecado. Por la dureza del pecado. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que usted y usted y usted y yo tenemos en esta congregación? Oh, no, pero es que yo fulano tal no le digo nada. Es que es bien corajudo y se enoja cuando le hablo. ¿De veras? Es corajudo, entonces tiene otro pecado más que el que estás viendo. Es iracundo. Y hay que ir a exhortarlo doblemente. Doblemente. No nomás una, 2 veces. Entonces, la manera en la que obra el Espíritu Santo en la iglesia es de esta manera. Obra a través de las Escrituras, mostrándonos la historia para que no la repitamos, y obra a través de la comunión entre nosotros, donde unos a otros nos exhortamos y nos decimos y nos hablamos con el propósito de que el pecado no nos endurezca. La palabra endurecer es una palabra muy gráfica, que se usa para describir 3 cosas. Número 1, un suelo duro y árido por falta de lluvia. La Escritura, ¿saben? La Escritura es agua que refresca nuestras almas. El Señor Jesucristo es el río de agua viva que brota desde nuestro interior, si estamos en Él. Pero cuando no estamos en Él o cuando nos alejamos de Él, nos convertimos en suelos áridos y duros que no les entra nada porque están endurecidos. Número 2, la Escritura describe la dureza de corazón como un árbol desarraigado, el cual no tiene esperanzas de dar fruto porque está seco, porque sus raíces no están en la tierra de la cual se puede nutrir. ¿Qué esperanza hay de un árbol seco, hermanos? Ninguna. ¿Quién de nosotros en sus buenos sentidos se va a parar junto a un árbol y va a edificar una casa y va a decir, voy a esperar que me dé fruto? No va a darle fruto porque está muerto, está endurecido, porque sus raíces no están nutriéndose ni de la tierra ni del agua. La tercera ilustración es que la persona que se endurece es como un esqueleto. No un muerto, escucha lo que dije. Una cosa es un muerto y una cosa es un esqueleto, ¿eh? Cuando uno ve un muerto tirado y corre a verlo, ¿qué es la primera cosa que uno hace? Le toca el pulso para saber si tiene vida. Si no tiene vida, ¿qué hace? No hay nada que se pueda hacer. Pero cuando alguien ve un esqueleto, ¿corre a tocar el pulso del esqueleto? No. ¿Por qué? Porque está bien muerto, ¿verdad, hermanos? Pues una persona que está endurecida por el pecado es como un suelo duro, como un árbol desarraigado y como un esqueleto. Entonces, cuidémonos, hermanos, de que no pase eso entre nosotros. ¿Cómo? Aprendiendo de la voz del Espíritu Santo a través de la historia, escuchando los ejemplos de aquellos que cayeron. Por eso, hermanos, el Antiguo Testamento, la lectura del Antiguo Testamento es sumamente importante. Porque uno lee historia tras historia tras historia, drama tras drama, fracaso tras fracaso, pecado tras pecado, juicio tras juicio.
Imagínense que alguien toma Génesis capítulo 6 en el día de hoy y luego dice, este pasaje se me hace medio raro, no me parece que Dios sea así como dice Génesis 6, y lo reescribe. ¿Sabe cómo lo reescribían en el día de hoy? Dirían que los hombres tienen algunos problemas, pero que existe la gran posibilidad de que se cambien, solo hay que proveerles el ambiente adecuado. Por lo tanto, Dios debería de salvarlos a todos. Pero la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que el corazón, el deseo, la voluntad, los pensamientos del hombre son de continuo hacer el mal. Por lo tanto, el Señor mandó un diluvio universal y acabó con todos, con todos. Un juicio tremendo. ¿Por qué? Porque el corazón estaba totalmente conquistado por el pecado. Y esa es la exhortación para nosotros, hermanos. Y luego dice más adelante, ¿en qué texto nos quedamos, hermanos? El 13, ¿no? 13. Texto 14 dice, ¿por qué? ¿Por qué debo de exhortar a mi hermano cada día para que no sea engañado por el pecado? Porque somos hechos participantes de Cristo. El derecho que yo tengo sobre ti para exhortarte es porque tú dices que eres cristiano. Y porque yo digo que soy cristiano. Y porque si somos cristianos nos debemos de comportar como tal. Entonces yo te exhorto para que no camines en la dirección que vas caminando. Tú me exhortas a mí para que no camine en esa dirección, porque si caminamos por ahí, vivimos como un no cristiano. Ahora, si tú no quieres que te exhorte como un cristiano, no digas que eres cristiano. ¿Verdad? ¿Qué dice el texto? Porque somos hechos participantes de Cristo. Ahora viene una condición. Con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y luego escucha lo que dice, entre tanto que se dice. Quiere decir que hay un tiempo en el que no se va a decir nada, hermanos. Hay un tiempo que se llama el abandono de Dios. Hay un tiempo, hermanos, en el que tú vas a escuchar el Evangelio y te va a persuadir un poco, pero mientras más lo escuches y no respondas, más duro se te va a hacer el corazón. Si no recibes la exhortación del principio, después será demasiado tarde para ti. Por eso, mientras que se dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, vuelve a cerrar con lo mismo. Y luego viene a ser una serie de preguntas que aclaran. Primera pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron, hermanos? Los que fueron sacados de la tierra de Egipto, con mano poderosa. Vieron el poder de Dios, vieron la obra de Dios, vieron la liberación de Dios de las manos del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo y del ejército más temible. Y sin embargo el Señor los liberó. Y luego dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y luego dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Oh, entonces, ¿tenían razón de durar el Señor? No, no tenían razón, hermanos. No había razón. No había razón. ¿Tiene razón un cristiano para dudar del Señor cuando ha experimentado su gracia? No tiene. No lo tiene, hermanos. Ahora, si no has experimentado la gracia de Dios, pues bueno, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero el texto dice, y luego la próxima pregunta, capítulo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Fíjese qué tremendo, hermanos. Cuando yo leo esto, solo pienso en una cosa, Dios es misericordioso. Dios estuvo airado con ellos 40 años y les dio de comer, les dio ropa porque su ropa y su calzado nunca se envejeció, les dio protección del frío y les dio protección del calor. Dios los cuidó. ¿Y sabe qué se llama eso, hermanos? Se llama la gracia y la misericordia de Dios.
Dios es paciente aún para los pecadores. Dice la Escritura, Él hace salir su sol para justos e injustos, para todos. ¿Qué veo aquí, hermanos? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Texto 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Respuesta, sino aquellos que desobedecieron. Mi pregunta para ustedes y para mí, hermanos, es la siguiente. ¿Puedo desobedecer continuamente a Dios y todavía esperar que en el día del juicio el Señor me aparte a la derecha con los redimidos? No, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos, por favor. No nos engañemos. Texto 19. Y vemos tiempo presente continuo. Vemos. Los hebreos vieron y usted y yo vemos en el día de hoy. Vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? De incredulidad. Por lo tanto, la exhortación para nosotros en el día de hoy es, hermano, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Aprendamos de la historia para que no la repitamos. ¿Y cómo hacemos esto en segundo lugar? Exhortémonos los unos a los otros cada día para no ser endurecidos por el engaño del pecado. Es decir, vivamos una verdadera comunión de hermanos. Vivamos una verdadera comunión de hermanos. Si tú eres del que se esponja, ¿sí me entiendes ese término, hermanos? Del que se esponja porque te exhortan, ya es la primera banderita roja que me dice a mí que no sé si eres cristiano. Si tú eres del que te llegan a exhortar y dices, y empiezas a mostrar excusas y a tener una actitud como ¿quién eres tú para decirme a mí? O todo lo que tú quieras, ya hay una bandera roja, otra bandera roja. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Yo quiero mi privacidad. Yo le decía a mi esposa anoche que una iglesia pequeña es muy difícil ser miembro de una iglesia pequeña, más que una iglesia grande. ¿Eso es cierto, hermanos? Sí. Me estaba platicando, tú fuiste allá, Carlos, que me estabas platicando que en la congregación una congregación, no quiero mencionar nombre, en una congregación, el pastor principal se fue a un sabático por ¿cuántos meses? 4, creo. 4 meses. Y el 40% de la iglesia no está asistiendo. Estamos hablando de una iglesia de miles de miembros. Para controlar miles de miembros está difícil. Y más cuando si no les interesa. Yo no sé si les interesa, posiblemente sí. Pero aquí, hermanos, somos tan poquitos que alguien falta y alguien le va a llamar, ¿verdad? Y digo, está bien, y también para el que no quiere comunión, pues está duro, ¿verdad, hermanos? Es tremendo. ¿Cómo hacemos, hermanos, para no endurecer el corazón? 2 cosas. Escuchemos la voz del Espíritu Santo que está escrita en la palabra de Dios, la cual nos recuerda la historia para que no la repitamos. Número 2, vivamos una vida de verdadera comunión entre hermanos. Exhortémonos los unos a los otros. No le hace que nos enojemos, exhortémonos, hermanos, porque nos estamos haciendo un bien increíble, como usted no tiene idea. Como usted no tiene idea. Y posiblemente logrará que su hermano o su hermana no se endurezca en su corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, oramos a ti, Señor. En primer lugar, Señor, dándote gracias, muchas gracias, Señor, por la gran misericordia que tú tienes con nosotros al mostrarnos a través de tu palabra los ejemplos de dureza de corazón, Señor, los cuales no debemos de imitar, o de otra manera nos ocurrirá lo que les ocurrió a ellos, Señor. También, Señor, nos exhortas en tu palabra que vivamos vidas de verdadera comunión entre los hermanos.
Que no consideremos, Señor, por ningún momento el pensar como este mundo piensa, en el que todo mundo tiene una cierta privacidad de la cual no se le puede decir nada, Señor. Que no sea así entre nosotros, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, también manteniendo respeto y amor sobre todas las cosas, Señor. Señor, concédenos en esta congregación el poder ser hombres y mujeres sabios que aprenden de la historia. Y enséñanos en esta congregación a ser hermanos que se aman, exhortándose los unos a los otros cada día para no caer en el engaño del pecado que endurece el corazón. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.